Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por ese privilegio que nos das el día de hoy de poder atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que todas las cosas que estudiemos se queden grabadas en nosotros y que la podamos utilizar posteriormente pues para la defensa del Evangelio, para nuestra propia edificación y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 979. Y primero que todo quiero comenzar con el recordatorio, que es muy importante porque nos permite ver el fin. Hacia dónde nos dirigimos nosotros, y aquí tenemos una visión clara de qué se trata. Aquí están las promesas divinas correspondientes pues a nosotros. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia, esta es una de ellas. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono cuando regrese a gobernar. En estos momentos sabemos que Él no tiene trono, Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo, pero cuando regrese va a estar en su trono en la faz de la tierra. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo fue en su mente. Quiero que sepan, para Él poder ir a la cruz, Él tuvo que mantener al Padre en su mente. Y es la mente de Cristo la que nos da a nosotros el camino a seguir para nosotros mismos poder lograr el objetivo que tenemos de ser vencedores para la gloria de Cristo. Y eso pues haciendo caso a todas las instrucciones que tenemos en la Biblia. Hay muchas instrucciones bíblicas que nos permiten a nosotros ver el objetivo divino. Y a medida que nosotros vamos estudiando porciones diferentes en la Biblia, todo esto se va amalgamando para nosotros poder ver una visión clara de qué se trata todo esto. Y mientras más ahondamos en la Biblia, más nos damos cuenta de que esto no es una religión. Esto es una relación que tenemos nosotros con Dios Padre a través de su palabra. Bien, entonces, ahora lo que quiero hacer es iniciar con Apocalipsis 19:16. Hemos estado en este versículo por un periodo prolongado de tiempo debido a la cantidad de información que esto contiene. Hemos visto que esta es la primera vez que vemos este título de Rey de Reyes y Señor de Señores aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 16 del capítulo 19 de Apocalipsis dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto va vinculado con nada más y nada menos que con este recordatorio, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que cuando se siente va a estar en su trono en la faz de la tierra, y Él va a nombrar reyes en la faz de la tierra, que son los fieles, las personas que han estado con Él, que han conocido su política, que se han enterado de qué se trata todo esto, y que tienen en su corazón más que todo ese deseo de ganar almas para el Señor. Se puede hacer de muchas maneras diferentes. Hoy en día nosotros vemos pues que con el asunto de las computadoras hay un abarque tremendo, puede uno alcanzar muchísimas almas, pero eso no niega el hecho de que nosotros personalmente demos el Evangelio a las personas que están cercanas a nosotros. Entonces, al culminar nuestro estudio referente al Día del Señor, la semana pasada terminamos la doctrina esa del antisemitismo, como se recuerdan, y iniciamos el estudio de estas 8 etapas de la campaña militar de Armagedón, con el preámbulo pues que Dios va a interceder a favor de Israel. Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel tiene un lugar de predilección en la palabra de Dios debido a que Él fue el que los utiliza a ellos, primero que todo para traer al Mesías y segundo para diseminar la palabra de Dios en el mundo entero. Entonces, Él no ha terminado con Israel, simplemente que ellos están hechos a un lado por el momento hasta que la iglesia sea concluida. Pero ellos van a tener ese lugar de preferencia en el futuro. Pero también aquellas personas que creen y crecen. O sea, por el hecho de ser judíos no significa que tienen más que una persona que es gentil, que crece y que conoce al Señor. Es más, dice aún más, porque estas personas no lo han visto personalmente, pero aún así creen en Él y crecen y se prestan para su obra. Entonces, en esa ocasión llegamos a ver los detalles de la quinta fase de ese periodo de la tribulación, hablando específicamente de la batalla de Armagedón. Y lo que quiero hacer es pues darle de nuevo esta campaña de Armagedón. Es una campaña militar larga, es una batalla que tiene 8 etapas diferentes, y comenzamos a estudiar estas pues y llegamos a la quinta etapa. Permíteme darles estas etapas primero para tener esto en mente. Bueno, comenzamos con la venida del Señor Jesucristo, aquí que es el número 6. La primera lugar donde viene es a Bosra, y les voy a enseñar algo tan interesante en la Biblia referente a Bosra. Vamos a darnos cuenta cómo Dios es tan perfecto en lo que dice y cómo las cosas suceden. Entonces, aquí vemos estas etapas. La primera etapa toma lugar con la reunión de los ejércitos del anticristo en el valle de Armagedón, y también conocido como el valle de Megido.
El Valle de la Montaña de Megiddo en el mapa es el número 1. Entonces, comenzamos por esta zona de aquí. Ya sabemos que aquí hay un puerto natural que va a ser utilizado pues por este ejército para desembarcar todo este armamento bélico y para reunir pues hacer el teatro de operaciones que tienen ellos en este valle. La segunda cosa que tenemos es que el anticristo tiene su capital en Babilonia, el área geográfica que tiene que ver pues con el epicentro de su sistema. El asunto es que va a haber un ataque en contra de Babilonia que la destruye total y completamente. Tercero, vemos que cuando el anticristo ve el humo del horizonte, sabe que su tiempo ha llegado al fin y por eso ataca a Israel, le ataca del norte, del área que hoy en día se conoce como el Banco del Oeste, y va a atacar a Jerusalén y la va a devastar. Viene de la parte norte con sus ejércitos y esa misma entrada con estos ejércitos viene directamente a Jerusalén porque le queda poco tiempo ya. Ya el interés de él ya ni siquiera es táctico, el interés de él es simplemente la destrucción del judío. Simplemente porque lo único que le queda es destruir al judío porque no puede hacer otra cosa. Entonces, en el cuarto vemos que los judíos han escapado siguiendo las instrucciones del Mesías, que se encuentran en Mateo 24, y se han dirigido a Bosra, específicamente pues a Petra, que está en el desierto, y por eso el anticristo va a enviar pues a sus ejércitos para seguir a los judíos a Petra. Sabemos que es el tercer ejército, que es el que es enviado allá, grandísimo el ejército, porque él sabe que esto se había dicho en la Biblia y él sabe que hacia allá se dirigen. Lo que pasa es que no había penetrado porque todavía el comando de Israel todavía tenía el poder para mantener estos ejércitos atrás. Y por eso pues ellos pudieron oír, pero él sabe que iban a oír esta zona geográfica. Y entonces ahí fulminamos el estudio anterior. Y el punto número 5, que lo vemos aquí, que es cuando Israel clama al Señor que lo salve como nación, o sea que está hablando pues del renacimiento de Israel, y esta es la regeneración corporativa de Israel. Estamos hablando de que Israel, a la final de los 3 años y medio, ya después de este terremoto, después que se pone esta estatua en el lugar santísimo, muchos de los judíos se les cae el velo que tenían acerca de nuestro Señor Jesucristo como su Mesías y creen en Él. O sea que la salvación que va a venir es una salvación física, no de sus almas, sino física. Ya están individualmente regenerados y por eso está hablando pues a la nación. Y es aquí donde la maldición de Mateo 12 es levantada y eso se los voy a enseñar pues a medida que pasemos por estos pasajes que son interesantísimos. La sexta etapa tenemos que después de esto el Señor regresa y esta es su segunda venida. Primero va a Bosra y después va a guiarlos desde Bosra con la tribu de Judá enfrente. Entonces sale de Bosra y entra por esta parte hasta llegar a Jerusalén, entra por la parte del Monte de los Olivos para salvar a el grupo de personas que han quedado en Jerusalén para proteger a la nación. Es muy posible que este es un grupo de soldados entrenados y de personas que han sido entrenadas para la protección de Jerusalén. Séptimo, pues entonces pasa por la parte sur del desierto hasta Jerusalén, al valle de Josafat, donde culmina la batalla, y ahí es donde varios juicios van a tomar lugar al final de la tribulación. Y finalmente, después su subida victoriosa al Monte de los Olivos, y es ahí donde él después establece su reino, después de eliminar todos los vestigios que tienen que ver con el sistema cósmico de Satanás. Él inicia el reino milenario con la verdad absoluta y vemos que los que regresan con él no tienen memoria de las cosas del sistema cósmico. Fíjense qué interesante es esto porque él borra la memoria de nosotros, de lo que era el sistema cósmico, y ahí no hay vestigios del sistema cósmico. Todo lo que queda es la palabra de Dios en nosotros. Por eso atesoramos más palabra de Dios, más tenemos. Y eso es algo muy interesante porque Él no va a permitir nada del sistema cósmico aquí en la faz de la Tierra. Entonces, vamos a este incremento que es tan importante. Vamos a la quinta parte que ven aquí, en la parte de abajo. Y aquí es donde les voy a dar esa información que les prometí que es tan interesante. Esta quinta etapa de la batalla de Armagedón ocurre cuando Israel se ve rodeada y perdida y clama al Señor. Y de esto pues estaba hablando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, versículo 39. En ese momento, pues un poquito antes de ir a la cruz, antes de iniciar el discurso del Monte de los Olivos, se concentra pues en la profecía. Y es interesante porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo vino a la faz de la tierra para tener su ministerio con los judíos, no con los gentiles. Pero ahora pues como piedra angular, esa información nos sirve a nosotros para saber de qué se trataba todo esto. Y esta información se la está dando a los judíos que van a tener un periodo, una cuenca de tiempo, si lo podemos decir de esa manera. Ya en este momento han sido 2000 años. Pero ellos van a saber que toda esta información es para ellos porque él sabe que Satanás va a venir en su desesperación a matar a la mujer. Y claro, no va a poder hacerlo porque él ya tiene todo preparado para que eso no ocurra. Pero en Mateo 23:39 nos dice:
Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es algo muy interesante porque ellos están esperando el regreso del Mesías porque saben que en esa segunda venida viene la salvación física de ellos. Y claro está, a pesar de que ellos tienen un ejército espectacular y tienen avances extraordinarios en lo que concierne a todo lo que es computación y todo lo que es armamento bélico, tienen lo mejor y lo máximo. Y ellos van a poder detener por un periodo prolongado de tiempo pues, a los enemigos, pero son tantos los enemigos que vienen y no van a poder con ellos. Claman al Señor para que los salve físicamente, no espiritualmente, pero ya están salvados. Y hay que tener eso en mente, que la salvación que ellos están pidiendo es la salvación física. Entonces, y los que quedan salvos son los que van a entrar a el milenio. No como herederos, ¿okay? No como herederos, sino como personas que van al milenio. Y eso es algo muy interesante. Ahora, nosotros sabemos que la tierra de Israel ha sido dividida en 12 tribus. Los que pertenecen a cada tribu van a tener en esos lugares posesiones. Pero para la iglesia, los miembros de la edad de la iglesia son los que reciben la herencia, son los que reciben las grandes cosas. Nosotros recibimos herencia, pero la palabra de Dios es específica, dice, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces hay un mandato específico que nos hace saber que estas personas pues no tienen una herencia en sí, sino que los que tienen la herencia son los que regresan con el Señor Jesucristo. Estamos hablando de cosas extraordinarias. Entonces, antes de esto, el Señor había entrado a Jerusalén, montado sobre un pollino como rey, y le gritaban, Hosana al Señor, pero después vimos el rechazo de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de todos los líderes políticos, del curubito o el eje de las personas que gobernaban. Y eso hace pues que los séquitos de ellos también tengan la misma política de rechazo. Muchas personas cuando están en el gobierno no les interesa nada que sea en contra del gobierno, como comprenderán, a ellos les va mal si se van en contra del gobierno, pierden lo que ellos habían adquirido por medio de la palanca pues, de las amistades. Pero por eso pues dice que no regresará de nuevo hasta que ellos como nación confíen en Él y digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, como notamos pues la semana pasada, habían muchos judíos salvos, pero como nación corporativa lo rechazaron al Señor y por eso pues la nación va a ser castigada por Dios, pero aún así se les da la promesa de la salvación porque Él no va a echar atrás la promesa que tiene con los judíos. En Romanos 11:26, por ejemplo, nos dice, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Entonces, tenemos el hecho de que Él sabe que estas personas a la final sí van a creer en el Señor Jesucristo. Y esto nos dice algo muy interesante porque nosotros no sabemos cuándo viene el rapto de la iglesia, pero es muy posible que nosotros tengamos amigos judíos a los cuales nosotros le podemos dar el Evangelio. Y que aunque ellos no crean en el momento que tú le das el Evangelio, de todas maneras le dejaste la semilla. Y si por alguna casualidad viene el rapto de la iglesia, ellos van a tomar eso en cuenta. Esa información la van a tener ellos cerca de su corazón y cuando las cosas se pongan muy difíciles, es muy posible que también puedan creer. Y creyeron pues por la semilla que tú dejaste plantada en sus corazones. Otros van a creer. Entonces, hay muchos judíos que son judíos raciales, pero en realidad no son judíos que se han pegado a la religión. Es muy parecido al católico, que dice que es católico, pero no conoce nada de lo que es la iglesia, no conoce nada de lo que se trata. Y así hay muchos judíos, especialmente los que son más liberales, son los que más apartados están de la palabra de Dios. Es algo muy interesante que se vincula pues ese liberalismo con el hecho de que no tienen conocimiento. Más falta de conocimiento, más liberales son. Aceptan todo porque todas las opiniones son iguales, básicamente. Y no saben que hay una opinión suprema que es la que viene del cielo, que es la que Dios ha dado para que nosotros tengamos una organización en esta vida que sea bastante clara pues y que Él nos pueda bendecir por medio de esa información. Entonces, aquí vemos que todo esto enfatiza la liberación física del pueblo de Israel y el libertador vendrá de Sión y el Señor Jesucristo remueve pues la culpabilidad y la maldición y eso es lo que va a ocurrir cuando quite de ellos su pecado. En el versículo 27 nos dice, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces Él sabe que esto va a ocurrir y Él va a quitar sus pecados. ¿Y quién es el que va a quitar sus pecados? Él. Y el pacto sigue siendo con Israel, no lo puede echar atrás. Yo les he comentado a ustedes que Dios tiene pactos incondicionados con Israel. Eso quiere decir que son pactos que solamente Dios tiene que cumplir. No se requiere el libre albedrío de Israel para que Él los cumpla. El pacto es perenne y es unilateral. O sea que siendo unilateral es Dios el que tiene que
ponerlo en vigencia, y eso lo va a hacer Él porque Él no se va a echar atrás. Entonces, esto no nos habla de quitar los pecados en la cruz. Muy interesante, porque hay personas que esto lo tergiversan debido a que no tienen suficiente trasfondo. Ya eso ha ocurrido. Esto se refiere a la remoción del juicio, que incluía la dispersión, el juicio bajo la cual pues ellos han estado desde las épocas en que rechazaron a Jesucristo como su Mesías. Y como notamos en la clase anterior, esto no es asunto soteriológico, o sea, de salvación del alma. Pues si fuera eso, pues de otra manera Jesús tuviera que morir de nuevo, pero no es así. Esto simplemente se refiere al momento en que se les remueve el juicio. El juicio que tienen contra ellos va a ser quitado y ahora Dios pone sus ojos de benevolencia con ellos para salvarlos. Y recuerden que estas personas que se escapan hacia el desierto ya son creyentes. El hecho de que van al sur es lo mismo que ocurre en la liberación del pueblo judío cuando estaban en Egipto. Ellos creyeron, pintaron los dinteles y los postes de las casas. Todas las personas que hicieron eso eran creyentes. Y los que salieron fueron los creyentes. Porque ellos no van a hacer caso de poner la sangre del cordero, que significaba que ellos habían creído, si ellos no fueran creyentes. En este caso, los que están haciendo caso en estos momentos son aquellos que son creyentes. Saben que esto es verídico, que Jesucristo dio un mensaje específico y que el que lo dio fue el Mesías. Entonces ellos hacen caso. Después de este gran terremoto, como digo, es la gran cantidad, la máxima cantidad de creyentes creen en el Señor Jesucristo, creen en el Mesías. Entonces, recuerden que estas personas pues que se escapan hacia el desierto, entonces ya son creyentes, o de otra manera pues no fueran allá, no van a hacer caso. O sea que son justificados individualmente por la sangre del Cordero, pero como nación no han sido salvados de la ira todavía, y esa es una salvación física de la ira de Dios. Físicamente los va a salvar. Estas son las personas que van a poblar entonces el reino milenario. Ellos van a poblar el reino milenario físicamente, y también los gentiles que se salvan van a poblar el reino milenario. Muchos van a morir, pero van a quedar todavía suficientes personas en la faz de la tierra, y van a haber todas las razas. Van a existir, pero va a existir bajo una política de gracia y una política de justicia absoluta. Es idéntica a la justicia para todas las personas. Ese es el momento donde va a haber paz mundial. Hoy en día no puede haber paz mundial. Hoy en día lo que nos dice el Señor es guerras y rumores de guerra. Hoy en día no puedes acabar con la pobreza. La palabra de Dios dice, los pobres los tendrás contigo siempre. El libre albedrío de la persona indica el lugar donde esa persona va a estar. Entonces, eso no lo puede arreglar el hombre por medio de sus maquinaciones, por sus pensamientos naturales, terrenales. Si viene de ese lado es porque es diabólico, porque Satanás quiere arreglar todas las cosas en la faz de la tierra para que él pueda lucir bien, pero eso no va a ocurrir. Ahora, lo que sí les digo es que Dios se encarga de bendecir a los suyos. Sus hijos que han creído en Él, que crecen, van a ser bendecidos por el Señor porque Él los bendice. Y la bendición viene con paz y con tranquilidad. Tú sabes de que Él está contigo y que Él te va a bendecir y no te va a hacer falta nada. Entonces, es algo muy interesante. Ahora, las personas que no lo tienen buscan al ser humano, al hombre, que los bendiga. Porque como no conocen a Dios, pues la palanca más cercana es la que ellos buscan. Bueno, entonces, esta es una salvación física del aire. En Zacarías 12:10 nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, está hablando con los judíos, ¿verdad?, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por mí, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entonces ellos se van a dar cuenta de que sí era, y que el Señor Jesucristo fue crucificado por los mismos descendientes de ellos, no descendientes, sino los antepasados de ellos, ¿verdad? Y se van a dar cuenta de que sí, es verdad lo que se les había dicho. Aquí no dice, y creerán en mí, como pueden ver. Aquí no dice, y creerán en mí. Aquí, este no es un versículo de salvación eterna, este es un versículo que habla de la salvación física corporativa cuando se dan cuenta del error que como nación habían cometido. ¿Okay? Entonces, se van a dar cuenta de que Jesucristo es y que ellos ahora tienen la salvación física en el Señor Jesucristo. Entonces, y en Zacarías 13:1, fíjense lo interesante. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Entonces, aquí vemos que la nación va a ser limpiada de sus pecados y de su desobediencia, pero es hecho eso, ¿por qué? Porque ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Es este evento espectacular que ocurre a los 3 años y medio, este terremoto grandísimo, que finalmente ellos se dan cuenta, mira, aquí está toda esa información puesta y es verídica, es real, entonces ponen sus ojos en el Señor. También en Joel 2:28 al 29 nos dice, y sucederá
que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando con Israel, esto solamente para Israel, no para todo el mundo entero. Está hablando ya de la entrada al milenio, donde ellos van a conocer estas cosas porque van a ser grabadas en sus corazones. Entonces esos son los sobrevivientes. ¿Okay? Esto no ocurre como muchas personas utilizan este versículo que yo se los comenté cuando Pedro habla en el libro de los Hechos, sino que simplemente está siendo parecido a esto. Entonces, esta es la terminología de un nuevo pacto después de que nuestro Señor Jesucristo regrese y establece su nuevo pacto con la nación de Israel. Entonces, Él derrama su espíritu sobre todos ellos. Es después del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es el establecimiento de su reino milenario. Fíjense que van a haber dos grupos de personas muy interesantes. Los judíos, quienes ahora van a tener ese conocimiento en sus corazones acerca del Señor, y los que vienen, que son la iglesia, juntamente con Él, que ya tiene ese conocimiento. Ya nosotros hemos pasado por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros hemos sido evaluados, ya nosotros hemos recibido. Hay personas que van a recibir la piedrecita blanca, hay otras que no la van a recibir. Todo está de acuerdo pues a la producción que tuvieron con el uso de la mente de Cristo. Y los que no lo hicieron, pues no la reciben, pero sí pasan a este gobierno milenario. Entonces, pero el conocimiento lo van a tener en sus corazones. Yo les he dicho que nosotros no vamos a tener necesidad que a nosotros nos digan nada, porque ya tuvimos, miren, lo que nosotros carecemos de aquí al llegar al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, nos los va a dar el Señor. O sea, nos va a poner al tanto y regresamos ya con esa información. Pero la información válida en lo que concierne a nuestra evaluación es la que nosotros adquirimos con el uso de nuestro libre albedrío. Porque cuando regresemos es la cabeza que dirige el cuerpo, ya evidentemente pues nosotros somos el gobierno del Señor Jesucristo. Entonces todo esto pues es muy interesante. A medida que reciben más y más información acerca de estos detalles, nosotros comenzamos a ver toda esta figura del plan de Dios, cómo funciona y cómo nosotros podemos llegar pues a obtener lo mejor y lo máximo para la gloria de Cristo. Todo lo que nosotros hagamos en el Espíritu es para la gloria de Cristo. Todo. Y hay mucho que hacer. Mucho. Lo que pasa es que a medida que nosotros crecemos es que nos comenzamos a dar cuenta de todo lo que se necesita, pero a medida que lo conocemos, lo vamos a amar y ese amor va a hacer que nosotros hagamos la obra. Y la vamos a hacer con todo nuestro corazón. Es más, lo vamos a esperar al día siguiente para comenzar otra vez. Vamos a ser renovados para volver a hacer la obra, porque no se acaba, básicamente. Hasta que nos saque de este planeta, aquí todavía estamos haciendo la obra. Después de esto, en Joel 2:30 nos dice lo siguiente: y haré prodigios en el cielo y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas. Esto es en Joel, esto lo vamos a repetir de nuevo en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, pero también está escrito en el Antiguo Testamento. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y terrible, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No está hablando de nuevo de la salvación eterna, sino de la salvación física. Estos son creyentes ya, y ellos van a clamar al Señor para que los salve físicamente del terror que les avecina, y Él mismo, con el poder de su boca, va a matar a todos estos enemigos de Israel, como lo hizo en Bosra. Por eso viene con esa ropa manchada de sangre. Entonces, esta es la misma imaginería que tenemos en Apocalipsis, igualito. Y la palabra en el hebreo no es el verbo yashá, así como suena con una Y, yashá, que normalmente asociamos con la palabra salvación del alma, ¿verdad? Esta es la raíz de Josué, de Yeshua o Jesús, que es una palabra hebrea diferente. La connotación que tenemos aquí con la palabra que aquí encontramos es la salvación física de una calamidad. Entonces es la salvación física de ellos, porque tiene que existir judíos que comiencen a poblar el reino milenario. Recuérdense que en el reino milenario va a existir la carne y va a existir el enemigo interno y el mundo, pero todo lo que Satanás ofrece se desaparece. Ahí no existe nada de eso, pero es suficiente con la carne y el mundo para que las personas se descarrilen. Porque teniendo todas las cosas que van a tener, porque lo van a tener todo, porque Dios se lo va a proveer a ellos, ellos van a irse en rebelión en contra de Dios. Porque no lo hacen hacer lo que ellos quieren. La naturaleza pecaminosa es muy fuerte. Si tú sigues los mandatos divinos, tú te vas a dar cuenta de, por ejemplo, el hombre con la mujer que escoge. La mujer escoge al hombre y va a ser aún mejor en el transcurso del milenio, debido a que hay información
y que se sabe que la mujer tiene que esperar al hombre y el hombre tiene que esperar a la mujer que Dios le da y ellos se van a reconocer. Ahora se casan, pasan 5 años, 10 años y ya comienzan a verse los pelos. Entonces ahora ya no es el amorcito corazón que te amo tanto, sino que comienzan, ya la persona se cansa por algún motivo, no tiene suficiente capacidad para ver las cosas como son y comienza a buscar por otro lado. Entonces no está de acuerdo con el diseño divino. ¿Por qué? Porque ahora estás buscando por otro lado. Entonces no tienes que tener una filosofía diferente para ver las cosas de una manera diferente, sino que simplemente con la carne y con los deseos que tú tienes, porque no te hicieron caso a la manera que te tenían que hacer caso, o te dijeron algo que no tenía que ser, o me tienes y me usas, o sea, una cantidad de cosas que pueden ocurrir pues, dentro del matrimonio, ¿verdad? Que la persona se va cansando, o viene una persona y le habla más dulcemente a la mujer, cuando el marido la trata, la tiene así, montada a caballo, como quien dice, ¿verdad? Entonces ella comienza, se le va, bueno, a mí también que me trata esa persona, y comienza la persona a divagar de lo que es y se va del plan. ¿Okay? O sea que van a haber personas que van a estar en contra del plan, y eso es un solo ejemplo nada más. Algo interesante, pues, el hombre va a encontrar la manera de rebelarse en contra de Dios, porque no le gustaron las leyes. ¿Okay? Cuando nuestro Señor dice que el divorcio no debe existir, dice que el divorcio no debe existir. Pero si tienes la capacidad de poner los ojos en Cristo, ahí tiene la solución. Si quitas los ojos de Cristo, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque nadie es perfecto. Muchas veces las personas tienen problemas porque tienen una manera de operar que no la cambian. Hay personas que, de la manera que actúan, exigen o llaman el comportamiento de la otra persona que es adverso a ellas. Y esa persona se puede divorciar de un hombre y regresa a otro matrimonio y el mismo problema sale de nuevo. Se separan de ese y ponen otro y el mismo problema porque no han cambiado su manera de pensar y su manera de actuar. Un ejemplo, hay personas que tienen un comportamiento de víctima. Ellos actúan como víctima y el hombre ya la comienza a tratar mal porque como ella es la víctima, entonces él la trata mal. O sea que ella está pidiendo cierto comportamiento y él está haciendo ciertas cosas. No estoy diciendo que el problema es de la mujer, porque los hombres también tienen muchos problemas, ¿okay? Pero es solamente un ejemplo. El asunto es que si no se cambia el comportamiento y la información que tiene la persona, no van a cambiar las cosas. Y como los seres humanos son imperfectos, pues ahí viene el problema. O sea que en el milenio no va a ser todo perfecto, porque aunque tengas todas las cosas, pues no te va a gustar. Algo va a pasar que te va a hacer salir del camino del Señor. Y con eso Él comprueba que aunque el medio ambiente sea perfecto, las cosas, tú le puedes dar todo al hombre, pero la naturaleza pecaminosa corrompe todo. Todo lo echa a perder. Y claro está, la miseria ama la compañía y cuando hay personas que tienen problemas se unen para hablar. Y a ti me pasó esto y a ti te pasó esto, es la misma cosa. Entre los hombres lo hacen y entre las mujeres también lo hacen. ¿Okay? O sea que es algo que no se puede evitar. Pero de todas maneras, en el transcurso del milenio no va a existir el sistema de Satanás, de su organización, de la filosofía y de la religión. Pero siempre va a haber personas inconformes. Siempre, no hay un momento en que tú puedas tener a todas las personas conformes por la naturaleza pecaminosa. Claro está también por las vivencias que han tenido y por la manera que procesan la información. Una persona puede pensar de que a otra persona le está haciendo algo malo cuando en realidad no es así, pero de esa manera la vio. Y entonces actúa basado en lo que percibió, aunque no sea realidad. Y ahí viene el problema. Todo esto pues es parte de lo complejo que es el ser humano y qué difícil es gobernar no solamente a un pueblo, ¿verdad? Si es difícil gobernar una casa, es mucho más difícil un pueblo y mucho más una nación y mucho más al mundo entero. O sea que no es cualquier cosa. Pero les digo esto pues porque no van a pensar que en el transcurso del milenio todo es perfecto. No, hay imperfección debido a la naturaleza pecaminosa, que es la que internamente corrompe. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que les estoy diciendo de la salvación, está citado en Romanos 10:12, que la salvación es física de una calamidad. Romanos 10:12 nos dice, porque no hay distinción entre el judío y el griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es que es la salvación física de las personas, la salvación física de las personas. El asunto es que esto sucede al final del periodo de la tribulación y ahora llegamos pues a este sexto evento que les quiero hablar, que sucede al final del periodo de la tribulación. Les pongo aquí el pequeño mapita como recordatorio. Estamos hablando nada más y nada menos que la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí lo ven ahí? Y aquí está, de las nubes viene, pero no viene como muchas personas se imaginan, que viene al Monte de los Olivos y que se parte a la mitad, que es la primera. No, ahí no viene. Viene primero que todo a vos a rescatar a los que Él mandó a guardar.
Con la información que les dio, Él mandó a guardar a estas personas para que ellos se salvaran. Y las palabras que utiliza la Biblia son interesantísimas. Y ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo el Señor ve estas cosas desde hace mucho tiempo. Y el nombre que les pone viene porque hay un motivo por el cual lo tiene que hacer. Entonces, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él regresa entonces para salvar a los judíos físicamente de la persecución extraordinaria de los ejércitos del anticristo en ese lugar llamado Petra. Más que todo Bosra. Petra está en Bosra, el área pues donde Él va a hacer todo esto. Ahora, esta zona que les estoy hablando está el valle, ¿verdad? En el valle al sur de Jerusalén, y después son montañas, son cordilleras, montañas a los dos lados, pero es una zona muy escabrosa y muy árida. Entonces, claro está que para los ejércitos es difícil atravesar por esa zona. No se puede, pues, por helicópteros en esa época, pues va a ser difícil también porque como no pueden entrar como tienen que ser, tienen que mandar ejércitos en vivo para hacer toda esta obra, y es ahí, pues, donde va a ser muy, pero muy difícil para ellos, pues, erradicar y eliminar a todos los judíos que ahí se encuentran. Y este es el gran premio para el anticristo, poder eliminar a los judíos que se encuentran ahí, debido a que él quiere, pues, hacer de Dios mentiroso. Entonces, en Isaías 63:1 nos dice lo siguiente: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza, de su propia fuerza, ¿verdad? Soy yo que hablo en justicia y poderoso para salvar. Él mismo está haciendo la pregunta de nuestro Señor Jesucristo que está hablando. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que pisa el lagar? Dice, el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo, los pisé en mi ira y los hollé en mi furor, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Entonces, aquí vemos que cuando él regresa, cuando está regresando, aquí está hablando del regreso que tiene él de Bosra a Jerusalén, que cuando pisa el monte de los olivos, pero está empapado, pero antes de eso en el valle va a haber esta gran guerra donde va a eliminar pues a todos estos vestigios del sistema cósmico. Esto habla entonces de la perspectiva del punto de vista de Jerusalén. O sea, hablándose de Jerusalén, él está diciendo de dónde viene, ¿verdad? Claro, viene del sur con los ejércitos, con la tribu de Judá enfrente. Entonces este es el Señor Jesucristo que libera el remanente de Israel, y estos serán pues rescatados en Bosra. Y ahora, como les he dicho anteriormente, el motivo por el cual él viene a este grupo de judíos es porque ellos han escapado, han hecho caso a las instrucciones del Señor, se han ido de esa zona, de acuerdo a Apocalipsis 12:14, que dice de paso, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, el lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. 1260 días, 3 años y medio. O sea que el periodo en el cual el pueblo de Israel es sostenido, estas 12 tribus que se encuentran ahí, es un periodo de 3 años y medio. O sea que tiene que haber abastecimiento suficiente para que ellos puedan estar ahí por 3 años y medio. Bueno, un poquito menos de 3 años y medio porque el Señor Jesucristo viene y los va a salvar al final. Entonces, es sustentada por un periodo de 3 años y medio, y en el último periodo de la historia bajo el sistema cósmico del anticristo, que es la 70ª semana de Daniel, es un periodo de 7 años, y a la mitad de ese periodo de 7 años, que es 3 años y medio, porque está dividido en estas dos partes iguales de 3 años y medio. A veces la Biblia le dice 1260 días, utiliza diferentes formas para decirlo, y eso se debe pues que el calendario está basado en el 360 días, calendario de luna, que es 360 días, y eso cuando lo unes pues son 3 años y medio. Entonces ellos han huido a través de este terreno tan difícil y escabroso, han huido cuando pueden hacerlo porque todavía estaba el ejército comandando pues. Recuerden que los primeros 3 años y medio lo que quiere el anticristo es paz mundial. Todavía no había entrado a la persecución frontal en contra de los judíos como lo va a hacer. Sí lo hace por abajo con subterfugios, ¿verdad? Pero el frontal fue aquí, y antes de eso ellos se fueron siguiendo las instrucciones divinas. El asunto es que es un lugar muy difícil, muy escabroso, muy caliente, y me refiero a la parte sur de Judá, y se mudan a esta zona montañosa entre los dos cañones pues que se encuentran ahí. Hay cañones y rocas, hay pues muy muy difícil. El profeta Miqueas habló de este asunto y dijo que iban a ser protegidos como ovejas en el aprisco. Eso fue lo que dijo el profeta, que ellos iban a ser protegidos como ovejas en el aprisco, señoras y señores. Y se los pongo aquí en Miqueas 2:12. Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob,
Ciertamente recogeré el remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco. ¿Okay? ¿Están oyendo eso? El aprisco es el lugar pues, donde se ponen los rediles de ovejas, para cuidarlos, para salvaguardarlos de las fieras, para que no se las coma la fiera, para que ellos tampoco se salgan y se extravíen. Dice, como aprisco, como rebaño en medio de su pastizal, harán estruendo por la multitud de los hombres. Aquí tenemos eso. Ahora, la palabra hebrea que significa aprisco es Bosra. Bosra quiere decir aprisco. Y ese es el lugar donde él los va a tener, en Bosra. Está utilizando la palabra que se utiliza como el lugar de guardar las ovejas. Interesante, ¿verdad? Interesante porque ese lugar se conoce de esa manera y es en Bosra donde ellos van a estar. O sea que tenemos una imagen de que son puestos en un lugar cercado, cerrado, donde ellos son protegidos y alimentados pues por su pastor, de la misma forma que los pastores del Medio Oeste pues edificaban una pared con rocas para cerrar el área donde iban a poner las ovejas para protegerlas. Y es algo interesantísimo porque la zona donde van a estar es Bosra, el lugar de las ovejas, el lugar donde las ovejas son protegidas. Claro está, nosotros sabemos que la Biblia nos deja saber a nosotros que nuestro Señor Jesucristo tiene dos tipos de ovejas, pues, dos rediles, el judío y el gentil, la iglesia e Israel. Esos son los dos que tiene el Señor. Entonces, de manera que Dios pues los tiene en Bosra para protegerlos durante ese tiempo cuando todos estos eventos están tomando lugar en Jerusalén. Porque el problema es muy grande, aparentemente pues se le escapa de las manos del anticristo por tantos problemas que hay. O sea, son muchísimos los problemas y él tiene que utilizar los ejércitos que tiene a su disposición bajo los diferentes mandatos para hacer lo que él tiene que hacer. Y él piensa, bueno, aquí los tengo en el aprisco, yo voy al aprisco y yo los voy a matar a todos ellos. Esa es la manera en que piensa él y en el momento adecuado él los va a enviar, por lo que se le olvida que nuestro Señor Jesucristo va a venir y que los va a proteger a ellos de una manera extraordinaria. Bueno, vamos a parar aquí, pues se nos acabó el tiempo, pero en la próxima clase les voy a dar una serie de pasajes que se enfocan pues en esta área geográfica de Bosra que nos permite ver el asunto con más lujo de detalle. Amado Padre, te damos las gracias por ese privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo tu consejo para nuestra vida. Gracias por la información concerniente a estos últimos días del sistema cósmico de Satanás, y me refiero a la 70ª semana de Daniel, donde vienes tú, Señor, a rescatar a tu pueblo y a implementar posteriormente tu reino milenario en la faz de la tierra. Te pedimos que todas estas cosas queden grabadas en nosotros y que sea en nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, entonces vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que tenemos dos comisiones muy especiales. La primera es que somos embajadores tuyos, Señor amado, para predicar ese evangelio a todas las personas, y también somos sacerdotes tuyos, Señor amado, y es por medio de nuestro sacerdocio que nosotros crecemos espiritualmente, nos presentamos a ti para poder recibir las instrucciones tuyas en nuestros corazones y posteriormente pues como embajadores presentar esta información a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas para seguir creciendo, para entender bien pues todo tu plan para nuestra vida. Y te pedimos que en nosotros todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 19 y 16, que nos dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que hemos hecho pues en el transcurso de este estudio es que hemos abordado pues lo que es la campaña de Armagedón, con sus 8 diferentes etapas. Es una campaña larga, no es una sola guerra que ocurre solamente en el Valle de Armagedón, sino que esto abarca pues todo el país de Israel. Especial mención pues tiene Jerusalén, que es el lugar, la capital, y también Bosra, que es el aprisco. El nombre aprisco, como les dije al culminar la clase anterior, y ese aprisco es nada más y nada menos que el lugar donde se guardan las ovejas. Y él está guardando a su pueblo, como nos dice Miquea, que ahí va a tener a su pueblo, a su redil. El pastor de las ovejas los va a guardar. O sea que tiene simbólicamente una connotación espectacular,
porque ese es el rebaño del Señor y el Señor mismo los cuida. Entonces en Miqueas 2:12 dice, ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel. Fíjese que es el remanente de Israel, los que han hecho caso son salvos, todos esos, el verdadero Israel, y estas personas tienen vida eterna. Ahora lo único que les hace falta es que sean salvos físicamente. Los agruparé como ovejas en el aprisco, en Bosra, ¿verdad? Ese es Bosra, y como rebaño en medio de su pastizal, y harán estruendo por la multitud de los hombres. O sea que estamos hablando de un rebaño grande. Estamos hablando de una cantidad de personas extraordinarias que van a estar en este lugar, que hicieron caso pues a las instrucciones bíblicas que se encuentran en Mateo, por ejemplo. Hay otros lugares donde se encuentran, aquí estamos viendo que este es otro lugar que pueden ir los judíos para saber que ellos han sido convocados para ir a este lugar para ser salvos de la ira venidera. Y hay una multitud de versículos bíblicos que nos habla de la ira del Señor en el Antiguo Testamento, donde toda la información está anclada. O sea que es muy importante que nosotros reconozcamos que ya nuestro Señor ha hecho todas las cosas necesarias para que cuando llegue esa época, ya ellos tengan toda la información necesaria para tener la salvación física. Entonces, hay una serie de pasajes que se enfocan en esta área geográfica de Bosra y, claro está, nos permiten ver el asunto este que estamos tratando en estos momentos. Por ejemplo, en Isaías 34 hay un capítulo completo, y que les voy a dar información de este capítulo, que tiene que ver con el juicio en contra de las naciones gentiles. Y a veces la palabra goim es traducida como naciones, pero también tiene la idea de hablar de los gentiles, diferenciando de esa manera entre los israelitas y los gentiles. ¿Okay? Entonces, recuérdense que yo les he dicho que si los judíos vienen a través de Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus, pero esas 12 tribus se han marcado con todas las razas que existen en la faz de la tierra. Hay judíos chinos, hay judíos japoneses, hay judíos africanos, hay judíos de todas partes del mundo, porque cuando se mezcla el judío, una sola gota de sangre judía te hace judío. Entonces, las dos razas que existen es la judía y la gentil, y las dos tienen todas las diferentes personas pues, que pueden existir. Hay judíos güeros o rubios, hay judíos negros, o sea, de todo, hay de todo completamente, y de todos los idiomas, todas las naciones, todas las lenguas, como dice la palabra de Dios. La única diferencia es la sangre, pero son judíos raciales. Ahora, la distinción es que si creen o no creen en el Señor Jesucristo, porque resulta que las promesas eternas vienen a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, porque nacen espiritualmente, y esos son el verdadero Israel. Ahora, si lo hacen en el transcurso de la edad de la iglesia, son todos parte de la iglesia. O sea que es algo interesante porque nacen en la edad de la iglesia y ahora son de la familia real directa del Mesías, del Hijo de Dios, que ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, con eso en mente entonces quiero presentarles a Isaías 34 y vamos a ir hasta el versículo 6 aproximadamente, o 7, para que ustedes se den cuenta pues de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esta zona geográfica y por qué es utilizada. Dice, acérquense naciones para oír y escuchen pueblos, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todos los que de él brota, porque el enojo del Señor es contra todas las naciones. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? Contra todas las naciones. Esta es nuestra primera pista de que se trata de un evento futuro, ¿okay? Porque aquí no está hablando de un evento pasado, pues con su enfoque en Babilonia o en Asiria, porque esto involucra al mundo entero, no solamente a estos grandes imperios que existían en la antigüedad, sino del mundo entero, todas las lenguas, todas las razas, o sea, está abarcando todo el ser humano que vive en la faz de la tierra. Entonces eso nos hace saber que es un evento futuro. Y después dice, y su furor contra todos sus ejércitos, las has destruido por completo y las has entregado a la matanza. Esto es algo que a las personas liberales que no conocen la Biblia les parece, wow, qué horrible. Yo no sé si ustedes la primera vez que leyeron la Biblia, que no habían estado pues en el camino del Señor, y se dan cuenta la mortandad tan espectacular que hay en el Antiguo Testamento, que te deja atónito. Y dices, bueno, pero ¿cómo es esto tan difícil, tan duro, verdad? Pero la política del Señor exige ciertas cosas, y la política del Señor se va a llevar a cabo, la justicia de Dios es perfecta, y claro está, aquí nosotros vemos una matanza espectacular. Esto se encuentra entonces en el tiempo futuro en el hebreo y es el uso del futuro perfecto. ¿Qué quiere decir el futuro perfecto? Bueno, que está presentando una acción en el perfecto. O sea, cuando se habla del perfecto en el verbo estamos hablando de una acción completada. Se completó, se perfeccionó la acción. No es el gerundio que continúa, sino el tiempo perfecto, pero es un perfecto futuro, lo cual significa que está hablando con tal certeza de que ese evento se ve como cumplido ya en el futuro.
No hoy, sino en el futuro se cumplió. O sea, la certeza es como leer un periódico con las noticias del momento. Y eso es lo que nos está diciendo. Utiliza el tiempo pasado para hablar del futuro, un evento futuro, debido a que este evento es tan cierto que se refiere pues como si ya hubiera ocurrido en el futuro. Es algo que no se puede evitar. Es la certeza de la palabra de Dios. Solamente Dios de paso puede ofrecer este tipo de información de esta manera, porque es el único que puede garantizar el resultado, como comprenderán. Un ser humano no puede garantizar un evento futuro, pero Dios sí lo puede garantizar, y por eso Él es Dios Todopoderoso. Eso es una de las maneras que nosotros sabemos que Él es Dios Todopoderoso. Entonces, en Isaías 34:3 nos dice: sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor. Estamos hablando de la putrefacción de miles, de cientos de miles de personas muertas. Y nosotros vamos a ver otros pasajes en breve, pues, pero lo que comenzamos a ver aquí es que la matanza es tan increíble que toma lugar durante este periodo de tiempo, que es un periodo de tiempo muy reducido, que las bajas van a ser en cifras millonarias. O sea que van a haber millones de personas muertas en este periodo de tiempo, pero ya nosotros sabemos que antes de que llegara aquí, ya han pasado los sellos, las trompetas y la mayor parte de las copas, que han acarreado con 1/3 de la población mundial, 1/4 de la población mundial. La población mundial en estos momentos son 6.5 millones de personas. Y si tú pones la matemática y comienzas a ver la devastación mundial, ha sido una cosa espectacular la muerte que ha existido. Pero aquí todavía hay más gente viva y en este lugar van a haber muertos por todos lados. O sea que las cifras de cadáveres son millonarias. Nosotros ni siquiera nos podemos imaginar tal cosa. Hoy en día, por ejemplo, yo no sé si ustedes estaban aquí cuando las torres gemelas pues cayeron con los aviones. Y la gente quedó pues atónita, aterrada a ver la mortandad tan grande. Estamos hablando de 3,000 y pico de personas que murieron. Eso no es nada comparado con lo que va a morir en esta ocasión. Es más, va a ser tanta la mortandad que la gente se acostumbra a ver cadáveres. El ser humano se acostumbra a todo, señoras y señores. Ellos van a acostumbrar a ver cadáveres, ¿no? como una piedra en el camino, nada más. Entonces, recuerden que esta matanza viene después de que el Señor ha extendido su gracia una y otra vez a los moradores de la tierra. O sea que ha sido una cosa que Él, a través de la gracia, sigue dando el Evangelio hasta el último momento, para que estas personas puedan ser salvas, pero rechazan esa oferta de la salvación divina, rechazan al Mesías. Es una mancha en contra de ellos porque están rechazando el amor de Dios Todopoderoso que ofreció a su Hijo para morir en la cruz, el perfecto por los imperfectos, y ellos continúan rechazando la oferta y continúan enfrentándose a Él y se rehúsan a creer en el Hijo de Dios. Entonces finalmente llegamos a ese momento pues en que nos dice: las montañas serán empapadas con su sangre. Fíjense, cuando dice una montaña entera empapada de sangre, está hablando pues de algo muy interesante. Es una manera hiperbólica pues de presentar esta gran matanza. Se está diciendo las cosas de tal manera que tú te quedas pues, wow, qué clase de imagen está presentando para poder darnos a nosotros el sentido, el significado de la mortandad tan impresionante que va a tomar lugar. Entonces después en el versículo 4 nos dice: todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino. Esto lo hemos escuchado nosotros anteriormente. No es nuevo, pues, porque tiene la misma fraseología y está hablando del mismo evento. Nosotros hemos visto el uso entonces de esta misma terminología en Isaías capítulo 2. Lo vemos en relación con el día del Señor. Y también lo hemos visto en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde habla pues del sexto sello. De nuevo, pues eso indica que esto no está hablando acerca de uno de estos dos juicios. Lo que enseña es que como esos juicios previos van a haber estas cosas especiales que van a ocurrir en los cielos. Porque nosotros hemos visto que ha pasado ya en el transcurso de los sellos, las trompetas y las copas, ya ha ocurrido. Pero aquí hay otro evento que es el evento final que va a dar la pauta pues de lo que va a ocurrir. Y después dice: también todos sus ejércitos se marchitarán como se cae la hoja de la vid y como se cae la de la higuera. O sea que estamos hablando de que los ejércitos van a fallecer. Todos los ejércitos que han sido amalgamados por el anticristo, que me imagino pues que el número es vasto y de diferentes idiomas, de diferentes países. Recuérdense que en esos momentos hay la amalgamación de poderes y hay estas zonas geográficas que tienen presidente. Yo les he comentado que es presidente rotativo como lo tienen las Naciones Unidas en estos momentos, pero son segmentos administrativos de las Naciones Unidas bajo un presidente rotativo, pero estos tienen una población extraordinaria. Ya se han muerto muchos, pero ahora todos están sujetos al anticristo, que ha tomado las riendas de estas confederaciones.
Y ahora estas confederaciones son llamadas pues a hacer este asalto, pero no todas ellas, porque hay otras en otras partes de Jerusalén y en otras partes del mundo, porque él tiene que mantener pues el orden mundialmente. Pero ahora el enfoque primordial de él es la destrucción de los judíos, la destrucción del pueblo de Israel. Entonces él va a traer la máxima cantidad de ejércitos pues para lograr ese objetivo, y él sí se imagina pues que va a lograrlo. Entonces, definitivamente que este es un evento geofísico pues de gran magnitud, que trae mucho daño sobre la tierra. Cuando nos están diciendo que todo se consumirá y los cielos se enrollarán como pergamino, estamos hablando de que hay algo muy, pero muy grande. Y claro está, la tierra queda muy desmejorada a través de esto. No va a haber mucho que quede, pues, que sea habitable. Lo que va a pasar es que Dios, nuestro Señor, tiene que poner de nuevo un sistema que recupere la tierra, ¿verdad? Para que se rehabite la tierra de nuevo, porque sabemos que cuando Él gobierne pues va a haber comida para todos, no van a haber más guerras ni rumores de guerra, solamente va a haber un gobernante que tiene reyes por todo el mundo, que somos nosotros, de paso, si nosotros logramos el objetivo, y que el juicio perfecto de Dios se va a llevar a cabo, y se va a llevar a cabo con amor, con gracia y con justicia absoluta, con vara de hierro para los transgresores, básicamente. Entonces, después de esto, en Isaías 34:5 nos dice: porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom el juicio. Entonces, aquí la figura que tenemos es que este juicio es tal que esa espada de justicia preparada en el cielo para la ejecución del juicio, pues, contra todas las naciones, es el resultado del versículo 6. Y vemos que el versículo 6 nos dice: llena de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de la grosura de riñones de carneros. Aquí hay una figura que tiene que ver con uno de los grandes sacrificios pues, de estas personas. Estas personas van a ser eliminadas. Recuérdense que para el pueblo judío había que estos sacrificios que se daban, siempre la grosura era para los sacerdotes, pero siempre que hay muertos, pues el cuerpo humano tiene parte gruesa, que tiene mucho tejido liposo, el tejido liposo. O sea que hay grasa, hay mucha grasa, y cuando pasa la espada pues troncha todo eso y se llena, la grasa se pega, no se desliza en esa acción pues. Entonces aquí la figura tiene que ver con uno de los grandes sacrificios de estas personas, van a ser muchos. Y después dice: porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, fíjense, en Bosra, donde tiene él que, en el aprisco, a los judíos que le hicieron caso. Y todos los que van en contra de él van a tener entonces una gran matanza. Lo que sucede es que estos ejércitos van a morir de una forma espectacular. Grande es la matanza en la tierra de Edom, dice. Quiero recordarles entonces que esto nunca había sucedido históricamente, y por eso es tan importante y nos apunta hacia el futuro, especialmente pues con los verbos que utiliza el hebreo. Nosotros sabemos que esto es un evento futuro y tenemos muchos marcadores que indican que eso va a pasar en el futuro. Entonces, este tipo de eventos nunca ha existido en la historia humana, o sea que tiene que ser un evento futuro. Y la conclusión en el versículo 6 es la siguiente, y se las doy en el versículo 7 de Isaías. Y con ellos caerán búfalos y toros y becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Entonces, aquí vemos que es una matanza tan espectacular que ahí no quedan pedazos sin sangre. Esto encaja perfectamente bien entonces con la imaginería que vemos en Apocalipsis, donde nos dice que la sangre básicamente va a correr por 180 millas. 180 millas de sangre, como un cauce pues de río, de sangre. Si tú pones a verte la cantidad de sangre que tiene un ser humano, ¿cuántos litros de sangre tiene un ser humano más o menos? 5.5 litros de sangre. Claro está, si vamos a la matemática, tú agarras 5 litros, 5 por 1000 personas son 5.000 litros de sangre. Es bastante, ¿verdad? Ahora, si lo pones por 1 millón, 5 por 1 millón son 5 millones de litros. 10 millones, hay un poquito más. Para que ustedes se den cuenta, porque la Biblia nos está diciendo que estos son 180 millas de sangre. 180 millas de sangre. Entonces, claro está que esto está hablando de una forma, pues, que nosotros podamos entender la cantidad de sangre, la cantidad de la mortandad tan extraordinaria que va a ocurrir. Se van a demorar meses en enterrar a toda esa gente, pues. O sea que va a ser algo muy, pero muy grande. Y viene a ser la distancia que existe entre Beerseba y el sur hasta Bosca. Beerseba está en el sur de Jerusalén hasta Bosra, porque de ahí, de Beerseba para abajo es que viene la matanza.
Estamos hablando de una cantidad de muertos espectaculares. Ahora, de manera que es un tiempo pues de increíble destrucción cuando el Señor regresa para rescatar a Israel. Lo mismo es declarado en Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces aquí tenemos algo que es muy distintivo. Aquí el autor que está hablando es como uno que viene de culminar su juicio sobre Edom. Está hablando el Señor Jesucristo mismo. Él hace la pregunta, Él da la respuesta. Que está regresando pues de este baño de sangre tan espectacular y dice, pues aquí nos ofrece, cuando dice con vestidos rojos, hermoso es su vestido y marcha en grandeza de su poder, nos ofrece un contraste que existe pues entre la gloria del Señor Jesucristo y el hecho que está cubierto de sangre de la batalla. Él mismo va a matar a todas estas personas. ¿Oyeron eso? ¿Es pecado matar en batalla, en guerra para proteger al país? No, no es pecado. Es parte de lo que es la vida. Yo me recuerdo que en la guerra de Vietnam vinieron muchas personas, muchos soldados traumatizados. Y aquí en los Estados Unidos pues le hicieron porque estaba pues el furor con la marihuana y con la vida disipada que tenían ellos, que no hicieron caso de esta gente, no los trataron bien. Y se pegaron una frustrada impresionante y se deprimieron, algunos de ellos se mataron ellos mismos por lo que habían hecho en Vietnam. Pero resulta que si conocieran la palabra de Dios estuvieran felices y supieran que habían hecho lo correcto. Porque bíblicamente el soldado que está protegiendo su país debe ser el mejor soldado que más gente mata. O sea, porque no es. Ahora, ¿quién tiene el récord de matanza en toda la historia? De aquí al final de la historia. Sí, Jesucristo. ¿Okay? Jesucristo es el que más mata. Él solo mata con la palabra de su poder. Entonces, eso es algo que muchas personas liberales dicen, ¿cómo puede ser posible que vamos a estar hablando así? Así es. Así nos lo deja saber la palabra de Dios. Que los 20 millones de personas que mató Hitler o los 60 millones que mató Mao Zedong palidecen cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero es en justicia total y completa y en rectitud que ocurre todo eso. No en la injusticia espectacular que hizo el sistema cósmico matando a estas personas. Entonces, aquí nos ofrece el contraste que existe entre la gloria del Señor Jesucristo y del hecho que Él está cubierto de sangre de la batalla. O sea, es una batalla lograda en justicia y en rectitud. Y esa es la parte que tenemos que entender porque nosotros tenemos las normas y los principios perfectos de la palabra de Dios. El diseñador de todo esto es el Señor y el que tiene las normas y los principios perfectos es Él. Si Él decide, pues, matar a estas personas del sistema cósmico, los mata. No queda nada. Ahora, para el incrédulo esto es algo tremendo, pues. Claro está, porque es una persona que no conoce, pues, las cosas bíblicas y para él es una declaración incongruente porque ellos operan bajo la presuposición que cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de pelea o de guerra o de matanza es inherentemente mala, porque así los han programado desde el inicio. Llevan 40 años programando a las personas de esta manera. Ustedes saben que hoy en día no se puede poner en la televisión rifles para niños de juguete. Eso es malísimo, qué horrible, ¿cómo vas a enseñarle eso al niño? Eso es lo que ocurre porque es el lavado de cerebro que ellos están haciendo, pues. O sea, es algo tonto, pues. Y en Nueva York, si vas a Nueva York, pues tú no puedes tener armas. Puedes tener armas blancas, pero no puedes tener armas de fuego. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley. Solamente los criminales lo pueden tener y la policía. Entonces arréglate a ver cómo lo vas a hacer porque los criminales de todas maneras la van a tener. O sea, es una tontería. La palabra de Dios dice que una persona debe estar bien armada en su casa. ¿Cómo vas a defender a tu mujer y a tus hijos si no tienes una pistola? Y vienen 2, 3, 4 personas. ¿Qué le vas a decir? Espérate un momento que voy a llamar a la policía si no se van. Termina, van a hacer desastres contigo y con tu mujer y se van a ir y tú todavía no puedes hacer nada. Entonces, de manera que ese tipo de cosas hoy en día pues, son muy difíciles de entender para las personas que no conocen la palabra de Dios. Dentro de la cristiandad también hay personas muy liberales que tampoco les gusta hablar de esas cosas, pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros tenemos que estar bien armados. Tienes que estar bien armado porque de esa manera pues el hombre fuerte es el que puede defender. Entonces, ellos no entienden lo que los creyentes creen. Y esto se debe a que Satanás en los últimos 40 años, pues aquí en los Estados Unidos especialmente ha promovido la mentira que la violencia en todo tipo y en todo caso es mala. ¿Qué es lo que hacen los países, por ejemplo, socialistas para arrancar, desarmar al pueblo completo? Porque si tú desarmas al pueblo completo, ¿cómo se van a defender? ¿De acuerdo? Entonces ahí le puedes hacer lo que tú quieras porque ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Ellos tienen la fuerza mayor y tú no puedes defenderte. La Constitución norteamericana, en la segunda enmienda, te da el derecho de tener tus armas, las armas que necesites tener para defenderte de la tiranía.
¿De la tiranía de quién? Del gobierno, del gobierno tirano, porque son los que, si llegas a tener el poder, pues en el gobierno, pues y eres un déspota, pues puedes hacer desastre. Entonces, el asunto es que ellos dicen que todo tipo de armamento bélico es malo y que Dios es un Dios pasivo, tranquilo, amoroso, que no mata a una mosca, ¿okay? Porque no conocen la palabra de Dios. El asunto es que una persona que no ha sido regenerada no puede entender estas cosas. O sea, les trastorna el cerebro, básicamente, porque va en contra de todos sus principios que han adquirido el sistema cósmico. Y no podemos esperar que lo entienda, pues, porque no tienen el marco de referencia para hacerlo. Es demasiado para ellos. Es más, si me oyen hablar a mí, van allá afuera a hacer huelga. ¿Okay? Allá están con los cuarteles, abajo las armas de fuego. Y las personas que lo predican. Entonces, estas personas no tienen el marco de referencia bíblico, pues no conocen la verdad absoluta y se rehúsan a conocerla. Simplemente entonces la juzgan de su punto de vista terrenal, natural y diabólico, porque es lo que ha impulsado el sistema cósmico de Satanás. Esas palabras que les acabo de decir se encuentran en Santiago, señoras y señores. Santiago 3:15, porque esta sabiduría que ellos han adquirido del sistema cósmico no desciende de lo alto, del cielo, ¿verdad? Sino que es terrenal, natural, que es psúquicos del alma, almático, una persona que no ha sido regenerada, ¿verdad? Y diabólica, porque la fuente final de todo su conocimiento es el diablo, es el que quiere hacer y deshacer con las personas, pero la Biblia es muy lúcida en lo que concierne pues a tu protección personal. Entonces, después en Isaías 63:2 continúa y nos dice, esto es una pregunta retórica que hace el Señor Jesucristo mismo pues en Isaías 63:2, y de paso aquí les enseño que en el Antiguo Testamento está la información referente al Señor Jesucristo en esta última hora que corresponde al pueblo judío. ¿Okay? Porque esto corresponde al pueblo judío. O sea, que tienen toda la información, lo que pasa es que no la han podido engranar de la manera correcta debido a que muchas de estas cosas no se enseñan en las sinagogas. Solamente se enseñan ciertas porciones de la palabra de Dios y después, pues, con la retórica que tienen estas personas que son súper inteligentes, entonces, pues, mantienen al pueblo separado de la realidad, porque ellos no quieren que se mencione el Mesías, no quieren que se mencione Jesucristo, porque toda la Biblia en el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, incluyendo los 2 testigos oculares que tienen que existir bajo el sistema mosaico de ley. Y eso lo tenemos pues en el Nuevo Testamento. Pero ellos pues no quieren, es más, ellos se han dedicado por mucho tiempo a tergiversar, a cambiarle el significado a ciertas palabras del Antiguo Testamento para que no apunten al Mesías, básicamente. Hay personas que son muy inteligentes, pero que tienen ese punto de vista, pues. Entonces, pero de eso hay mucho en todos los lugares. El asunto es que la palabra de Dios brilla y penetra, y la persona que cree en Él tiene esa salvación eterna y ya conoce más de estas cosas. Pues una vez que tú aceptas al Señor Jesucristo y estás iluminado por el Espíritu Santo, vas a tener una gran luz que te ilumina pues todo lo que está escrito. Entonces, dice el Señor Jesucristo, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Bueno, este lagar, pues, ya ustedes saben que en los tiempos antiguos y todavía, pues en Italia, hacen fiestas los días de la cosecha de uvas, y se meten descalzas las mujeres con música de mandolín y todo lo demás para pisar las uvas del lagar. Pero cuando salían las mujeres de eso, pues estaban empapadas de ese color rojo, y esa es la figura que está representada aquí con la sangre pues, de estas personas. Entonces, ahora vamos pues al punto número 7, y el punto número 7 tiene que ver con la batalla del Valle de Josafat, que es cuando él regresa de aquí, ¿verdad? Y pasa yendo rumbo a Jerusalén. Entonces, en el Valle de Josafat es donde se va a formar entonces este gran conflicto y donde la muerte va a ser espectacular. Es muy posible que persiga pues a estas personas que vinieron de venida y de ida, pues los mata. Entonces, van a ser destruidos de estos ejércitos. En Joel 3:2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al Valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad de Israel, a quien a ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces él nos deja saber exactamente qué va a suceder, y en Joel, entonces 3:12 nos dice, despiértense y suban las naciones al Valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Entonces, el Valle de Josafat se encuentra al sur de Jerusalén, que está muy cercano pues a esta zona que yo les presenté en la diapositiva anterior. Debajo del Mar Muerto hay un valle que está árido, está muy seco, y pues esa zona es la zona del desierto. Esa zona es la que van a utilizar generalmente cuando se mueven los ejércitos, especialmente en lugares montañosos como el que vemos aquí, pues no van a ir de montaña subiendo y bajando, ¿verdad? Se van por el valle, se van por la parte más plana, que les permite llevar también las municiones y su equipo,
el equipo bélico que necesitan para hacer la guerra, porque solamente con rifles no van a hacer la batalla. Entonces necesitan pasar carros y pasar una gran cantidad pues, de armamento bélico que está diseñado específicamente para el desierto y para zonas rocosas. Todo ese ejército con esos armamentos bélicos no pueden entrar a las montañas porque no pueden, simplemente. Entonces solamente infantería. Entonces el valle de Josafat se encuentra al sur de Jerusalén y ese lugar es donde el juicio en contra de las naciones va a tomar lugar. Y en Zacarías 14, 3 al 4 dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, esto es después de esta gran victoria, que está enfrente de Jerusalén al oriente, que viene siendo el este, pues, y el monte de los olivos se hendirá por medio del oriente al occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad se apartará hacia el sur. De paso, yo les he comentado de que esta zona tiene fallas platectónicas, las cuales están en el medio pues, de ese monte de los olivos, y si hay un sismo fuerte, pues se van a separar. Ahora, Dios supo que se iban a separar en el momento que se iban a separar. Y claro está, cuando Él esté ahí, viene esa separación, o quizás Él mismo la hace, pues, que ocurra, pero entonces Jerusalén va a estar rodeado como una isla de agua. Así va a estar Jerusalén. Y después en Zacarías 14, 5 nos dice, y huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él. ¿Quiénes vienen con Él? Los santos. Nosotros regresamos con el Señor, pero nosotros estamos más que todo en palco. Tú no vas a tomar papeles en el asunto, sino simplemente te vas a quedar atónito de ver la grandeza del Todopoderoso. Estás viendo las cosas desde arriba, los toros desde la barrera, como quien dice. Entonces, de los montes, porque el valle de montes llegará hasta la sal, oirán tal como oyeron a causa del terremoto en los días de Usías, de Judá, y vendrá el Señor mi Dios con todos sus santos con Él. Entonces, los judíos que han sido presionados por el ejército del anticristo, del norte van a escapar hacia el oeste, hacia el mar muerto, estamos hablando de los que estaban en Jerusalén, y este valle que el Señor Jesucristo va a crear cuando parte el monte de los olivos, cuando viene a Israel. Entonces, la octava parte de la campaña, ahí es donde tenemos finalmente la ascensión victoriosa del Señor Jesucristo a Jerusalén a través del monte de los olivos, y esta es la octava etapa de la campaña de Armagedón, y es ahí donde finaliza pues su victoria, como lo podemos ver en los siguientes pasajes bíblicos que se encuentran en Joel 3, 14 al 17. Miren lo que nos dice. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es el refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Ahora, quiero que sepan que Él está en este monte que se va a partir con su venida de la zona que habla inmediata es Jerusalén. O sea que ellos son los que van a escuchar todo esto y ellos van a ver el estruendo y todo lo que Él va a hacer para eliminar a todos los enemigos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. O sea que tenemos algo extraordinario, y ya está hablando de los extranjeros, porque recuérdense que Jerusalén estaba hollada por las naciones gentiles y por el ejército del anticristo. Él es el que estaba ahí, y a esto se está refiriendo, que no van a ser atacadas más por nadie, nadie va a atacar a Jerusalén. Entonces, y después, claro está, en Apocalipsis 19, del 11 al 13, nos dice, y con esto vamos a concluir, porque ya son casi las 8, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. De aquí nosotros sacamos entonces lo que es la fidelidad. Él fue el fiel que hizo la obra de salvación en la cruz, poniendo los ojos en su Padre. Ahora nosotros hacemos nuestra obra en poniendo nuestros ojos en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que al Hijo lo agrada, agrada al Padre. Entonces Él es el fiel y el verdadero. ¿Cómo lo hace? Con la verdad absoluta. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el Señor Jesucristo en su máximo esplendor. Aquí entonces hemos culminado con estas 8 etapas de la batalla de Armagedón,
que la podemos ver, y después pues la próxima semana continuamos con Apocalipsis 19 y 16, dándoles un poquito más de información, y ahí continuamos pues en este libro de Apocalipsis, que me parece que ya tenemos unos 3 meses más para culminar todo el libro. Pues hemos pasado por toda esta información que ha sido larga y muy interesante. Hasta la fecha, pues hemos tenido 980 lecciones. Parece mentira, pero eso lo comenzamos en el año 2007. Pero como nos reunimos una vez a la semana, pues son 2 clases, o sea, no puedes cubrir todo a la misma vez. Pero aquí el interés es que tengamos toda esa información con lujo de detalle para saber. Y como ustedes comprenderán, esto requiere tiempo y requiere fidelidad. Para conocerlo requiere fidelidad. Imagínense el porcentaje de la información que nosotros nos recordamos. Muy poca, ¿verdad? Pero ahora sí puedes entrar a la Biblia, leer y te das cuenta y te puedes ubicar dónde estás y de qué se trata. Bueno, aquí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por esta información concerniente pues a la batalla de Armagedón. Gracias porque nos permites ver pues tu fidelidad, tu verdad absoluta, Señor. Todo lo que dices se va a cumplir al pie de la letra. Nosotros tenemos el privilegio el día de hoy de ver estas cosas antes de que suceda. Y quieres que nosotros como iglesia tengamos esta información para solidificar nuestra fe y saber a quién servimos. Al Dios Todopoderoso, Señor amado. Te damos las gracias entonces y te pedimos que nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.